Sin cesar perseveramos en nuestro Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Dios de Israel mata y Él da vida, hace descender al Seol y hace subir. El Dios de Israel empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Nosotros en todo escenario oramos a nuestro Dios. Nosotros tenemos Dios. El Dios de Israel, el Santo de Israel, el Campeón de Israel, el Fuerte de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y agradecemos a nuestro Dios que Él no hace excepción de personas. Él resucitó al Señor Jesús, lo levantó de entre los muertos. Y agradecemos que Él es Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Él nos vivifica en su palabra. Él nos santifica en su verdad. Y su palabra es verdad. En todo escenario, perseveramos en nuestro Dios. Y adoramos y servimos a nuestro Dios. Alaben al Dios de Israel porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Dios de Israel, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Dios de Israel en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Dios de Israel, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Dios de Israel en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Dios de Israel en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Dios de Israel y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Dios de Israel en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban.
Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Dios de Israel? Todo cuanto existe, por la voluntad de nuestro Dios existe, y toda la gloria es de nuestro Dios. Nosotros, sin cesar, alabamos a nuestro Dios. Con Él es nuestra fidelidad, nuestro pacto, nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra alianza. Existimos para hacer su voluntad y no Él la nuestra. Y a Él clamamos. Para el Dios de Israel todo es posible. Oramos por los niños que son víctimas de Bachabasi en Afganistán. Oramos por los niños de Medio Oriente. Oramos por todos los niños que no conocen al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos porque el verdadero Dios envíe más obreros a su mies, que los niños no perezcan por falta del conocimiento del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos por los niños que están en conflictos bélicos, por ejemplo, los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos, los niños de Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Mozambique, en manos de terroristas, los niños de Ucrania y de Rusia. También oramos por los niños de Corea del Norte. Oramos por los niños persas. Solo en nuestro Dios confiamos. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Oramos por todos los niños sin excepción, porque su trabajo le han costado. Rogamos a nuestro Dios su deseo cumplido en su creación. Nosotros nos regocijamos en nuestro Dios. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Mi corazón está dispuesto, oh Dios de Israel. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Dios de Israel, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos tu verdad, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios de Israel, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom
echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos, los pisoteará. Agradecemos que en las manos del Dios de Israel está la victoria, y de Él es la batalla. Y rogamos su voluntad, porque sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, que pone y saca reyes en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él estableció al presidente Milei sobre la República Argentina. Oramos por cada persona bajo autoridad. El presidente Milei, en conferencia de prensa, habló de palomas, halcones, talibanes. Rogamos, suplicamos, imploramos, con perseverancia, en forma ferviente oramos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad, en aquellos que son representados por las palomas, en aquellos que son representados por los halcones. Oramos y rogamos su voluntad en cada talibán. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, Gildo Insfrán, Quintela, Sáenz y Marocco, Puyaro y en cada autoridad, porque el Dios de Israel no hace acepción de personas. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Dios de Israel. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Dios de Israel pesa los corazones. Hacer juicio y justicia es al Dios de Israel más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace avisado, se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa.
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Dios de Israel. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Dios de Israel es el que da la victoria. A nuestro Dios clamamos, deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntaria, esforzada, con la fe, la esperanza, con el tiempo, la atención, con todo de nosotros, ¿no? Nos apartamos y escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Y oramos por cada uno, la casa de cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno. Y es una oración exactamente igual para los que nos consideran sus enemigos. Como meditamos cada día, como somos enseñados en la palabra del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, acerca de cómo fue el reinado de cada líder al frente de su pueblo. Y un líder, un rey, fue de bendición o no. Y un líder, hubieron líderes que causaron su propia ruina, la de toda su casa y la caída del pueblo. Desde luego que oramos por los líderes que invocan el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa, Paz, Kast, Mulino, entre otros. Sin cesar, perseveramos en la palabra de nuestro Dios. Somos vivificados en la palabra de nuestro Dios, conforme a su misericordia, conforme a su verdad. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Dios de Israel. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Dios de Israel. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta.
El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. Los ojos del Dios de Israel velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual el Dios de Israel estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en el Dios de Israel. Te las he hecho saber, hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido, porque el Dios de Israel juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos edifica, Él nos esfuerza, Él nos hace fuertes en batalla y nos hace sacar fuerzas de debilidad y pone paz dentro de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios, que es nuestro Rey de paz, y oramos sin cesar, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. El Dios de Israel es nuestro Dios. Un reino dividido no va a permanecer. Él es el que pone y saca reyes. Estableció al presidente Milei como presidente de Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei y su voluntad en cada persona bajo autoridad. Su voluntad en el Congreso, diputados, senadores, justicia federal. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Su palabra permanece para siempre. Nosotros pasaremos, pero el Dios de Israel no pasará. Y Él mismo nos enseña. Somos enseñados por nuestro Dios. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy, que es el Dios de Israel tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá
y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Dios de Israel te ha dicho. No pienses en tu corazón, cuando el Dios de Israel, tu Dios, los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Dios de Israel a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, el Dios de Israel las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Dios de Israel, tu Dios, las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Dios de Israel juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Dios de Israel, tu Dios, te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Dios de Israel, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraste en este lugar, han sido rebeldes al Dios de Israel. En Horeb provocaron a ira al Dios de Israel y se enojó el Dios de Israel contra ustedes para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Dios de Israel hizo con ustedes. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber agua, y me dio el Dios de Israel las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que les habló el Dios de Israel en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Dios de Israel me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Dios de Israel, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló el Dios de Israel diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré el pecado. Y miré, y he aquí que habían pecado contra el Dios de Israel, su Dios. Se habían hecho una imagen, un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que el Dios de Israel les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de sus ojos. Y me postré delante del Dios de Israel como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo su pecado que habían cometido haciendo el mal ante los ojos del Dios de Israel para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que el Dios de Israel estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Dios de Israel me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó el Dios de Israel en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de su pecado, el becerro, la imagen que habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte.
También en Taberá, en Masa y en Kibrot Ataaba provocaron a ira al Dios de Israel. Y cuando el Dios de Israel los envió desde Cades Barnea diciendo, suban y posean la tierra que yo les he dado, también fueron rebeldes al mandato del Dios de Israel, su Dios, y no le creyeron ni obedecieron a su voz. Rebeldes han sido al Dios de Israel desde el día que yo los conozco. Me postré pues delante del Dios de Israel 40 días y 40 noches estuve postrado, porque el Dios de Israel dijo que los había de destruir. Y oré al Dios de Israel diciendo, oh Señor, Dios de Israel, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra, ¿de dónde nos sacaste? Por cuanto no pudo el Dios de Israel introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nosotros agradecemos que nuestro Dios no hace acepción de personas. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y a nuestro Dios clamamos, porque Él hizo una promesa a Abraham, Isaac, Jacob. Y agradecemos que el Dios de Israel, la palabra del Dios de Israel, tiene cumplimiento. Agradecemos que el Dios de Israel no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Agradecemos que no hace excepción de personas. Y escuchó a Moisés, y escuchó su oración, y escucha nuestra oración. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra, que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Rogamos a nuestro Dios que se cumplan sus propósitos en sus niños, que su trabajo le han costado. Agradecemos a nuestro Dios, que es nuestro Dios perdonador, amplio en perdonar, y escudriña la mente y el corazón, y prospera en cada uno nuestra introspección. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra es fuego consumidor, es como martillo que quebranta la piedra. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envió. Agradecemos a nuestro Dios que él es el autor de la vida de cada uno. Y con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y el Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y él nos enseña. Porque guió a su pueblo. Y guía a su pueblo en todo tiempo. No solo en tiempos de Moisés, como somos enseñados. En aquel tiempo el Dios de Israel me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las piedras, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste,
y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Dios de Israel les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio el Dios de Israel, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como el Dios de Israel me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene-Jaacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos, de aguas. En aquel tiempo apartó el Dios de Israel la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Dios de Israel, para que estuviese delante del Dios de Israel para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Dios de Israel es su heredad, como el Dios de Israel, tu Dios, le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y el Dios de Israel también me escuchó esta vez. Y no quiso el Dios de Israel destruirte. Y me dijo el Dios de Israel: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Dios de Israel, tu Dios, de ti? Sino que temas al Dios de Israel, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas al Dios de Israel, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Dios de Israel y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, del Dios de Israel, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Dios de Israel para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes, de entre todos los pueblos, como en este día. Circunciden pues el prepucio de su corazón, y no endurezcan más su cerviz, porque el Dios de Israel, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarán pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Al Dios de Israel, tu Dios, temerás. A Él solo servirás, a Él solo seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Dios de Israel te ha hecho como las estrellas del cielo, en multitud. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Sin cesar lo adoramos.
Nosotros, con Israel, somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Un reino dividido no va a permanecer. Nosotros no privilegiamos lo secundario. Solo en nuestro Dios confiamos. A un árbol se lo conoce por los frutos. Y producimos frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios. Y oramos por su voluntad en el presidente Milei, en cada persona bajo autoridad, en la Libertad Avanza en toda la Argentina, su voluntad en la Libertad Avanza en Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Rogamos la guía del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, para todo el electorado al votar, en cada elección, en cada comicio de ahora en más. Oramos también por cada candidato que se presentará en elecciones de ahora en más. Oramos por cada candidato que va a ser elegido por el pueblo, en elecciones, en comicios de ahora en más, especialmente por los que van a ser elegidos en el año 2027. Agradecemos a nuestro Dios, que sus misericordias son muchas en extremo. La tierra está llena de sus beneficios. Agradecemos a nuestro Dios, su buena voluntad para con los hombres, por su gracia. Él nos edifica casa de oración. Por su gracia, Él mismo nos consuela. Por su gracia, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Él es la fortaleza de los siglos y nos hace entendidos en los tiempos, porque el que anda con sabios, sabio será. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra esperanza, nuestra salvación. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Como somos enseñados, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y habló como acostumbraba. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Como cada judío que también fue cristiano, y como cada uno que sirvió al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo, a escala vida, muerte, porque totalmente sirvieron a nuestro Dios. Como ellos, nosotros perseveramos en nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que somos enseñados por Él. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras,
para ver si estas cosas eran así. Así que muchos creyeron, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Agradecemos a nuestro Dios, que como cada judío que también fue cristiano, como Pablo, judío fariseo, que quería llenarlo todo del Evangelio del Señor Jesucristo, como Silas, que con Pablo ellos adoraban a Dios, aunque estaban en la cárcel, aunque estaban sus pies en el cepo, judíos fervientes, titanes de la fe, que hasta el día de hoy el Dios de Israel nos enseña a través de ellos. Agradecemos a nuestro Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Él nos revela. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atena. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atena, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, pues, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Nosotros creemos, agradecemos a nuestro Dios que la gracia de la fe, porque el que se acerca a Dios debe hacerlo con fe, si no, no agradaremos a su alma. Nosotros tenemos fe y con fe oramos, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está, oramos por Argentina, por todo el Medio Oriente, Qatar, Cuba, Venezuela, Irán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo, en todos, en Irán, en Ali Khamenei, los Ayatollah, Erdogan. Oramos sin cesar por la voluntad de nuestro Dios, en cada uno, en todo, en todos. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquello por lo cual tenemos muchos pensamientos y en todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. No estamos afanosos por nada. En cambio, oramos por todo. Porque para el Dios de Israel todo es posible. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Agradecemos a nuestro Dios que perseveramos en Él. No ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos sostuvo, nos permitió llegar hasta este momento. Él es el autor de la vida de cada uno. Nosotros no somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos, no damos entidad a los sueños, no andamos en pos de sueños mentirosos, no andamos en pos del engaño del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos su palabra, sus visiones, sus revelaciones, cada pensamiento que en Él persevera. Agradecemos que del Dios de Israel es la batalla, y en la mano del Dios de Israel está la victoria. No avanzamos en nuestro nombre, sino en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesús, santificamos el nombre de nuestro Dios, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el santo de Israel, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.